¿Qué onda, gente? Hoy vamos a ver las 10 cosas más surreales que existen en el planeta. Y cuando digo surreales, no estoy bromeando. Vamos a ver cosas que van a hacer que se pregunten si están viviendo en una simulación o en una película de ciencia ficción. Hemos investigado durante semanas para traerles los datos más locos, los misterios más inexplicables y las historias que suenan a mentira, pero son 100% reales. Literalmente, lo que están a punto de ver desafía toda lógica. Y les prometo que al final de este video no verán el mundo de la misma manera. Así que pónganse cómodos, porque hoy les voy a regalar un viaje a lo más extraño de nuestro mundo. Desde lagos que convierten animales en piedra, hasta un hombre que le dijo no a 2 bombas atómicas. Cada uno de estos puntos es más increíble que el anterior. Y les aseguro que la número 7 es algo que simplemente no tiene explicación. Suban el volumen, porque la primera persona que adivine el misterio de las piedras que se mueven en los comentarios, se lleva un saludo en el próximo video. ¿Están listos? Porque vamos a empezar fuerte. Les advierto, algunas de estas cosas son bastante perturbadoras, otras son simplemente asombrosas, pero todas tienen algo en común. Son tan raras que parecen falsas, pero les juro por mi canal que todo lo que van a ver es verdad. No parpadeen o se lo perderán. Vamos a darle. Imaginen esto, están tranquilos en su casa en Brasil, miran por la ventana y el cielo no es azul. No, el cielo está negro, pero no por las nubes, sino porque está completamente cubierto por miles, ¿qué digo miles? Millones de arañas. No es una película de terror, no es una pesadilla. Esto es real y sucede en ciertas regiones de Brasil. La gente se levanta por la mañana y ve una red gigante y ondulante de arañas suspendidas en el aire, atrapando insectos y, sinceramente, aterrorizando a cualquiera que mire hacia arriba. Es un fenómeno conocido como lluvia de arañas. Los científicos dicen que esto ocurre cuando ciertas especies de arañas sociales crean estas telarañas masivas y comunales entre árboles y postes de luz. El viento y las condiciones climáticas hacen que estas redes se desprendan y parezca que las arañas están literalmente lloviendo del cielo. Son tan finas que a simple vista no se ven las telarañas, solo los puntos negros de las arañas moviéndose, creando una de las ilusiones más aterradoras que la naturaleza nos ha regalado. ¿Se imaginan salir a la calle y que les caiga una araña en la cabeza? ¿O 100? El espectáculo es tan denso que puede oscurecer la luz del sol. Los locales, aunque están algo acostumbrados, todavía se quedan impresionados y, seamos honestos, un poco asustados. Piensen en la cantidad de seda que se necesita para crear una red de ese tamaño. Kilómetros de seda producida por un ejército de arácnidos trabajando juntos. Es una proeza de la ingeniería natural, pero también es el combustible para las pesadillas de cualquiera con aracnofobia. Si iban a viajar a Brasil, quizá quieran revisar el pronóstico de arañas antes de comprar el boleto. La verdad es que, aunque suene aterrador, es un testimonio de lo increíble y extraña que puede ser la naturaleza. Estas arañas no son peligrosas para los humanos, pero la imagen de un velo negro de criaturas de 8 patas descendiendo sobre tu ciudad es algo que simplemente no se puede olvidar. Es la definición de surrealismo, y esto es solo el comienzo, amigos. Si creen que esto fue intenso, esperen a ver lo que viene a continuación. Vamos al siguiente nivel de rareza. De acuerdo, si las arañas voladoras no fueron suficiente, prepárense para esto. En el norte de Tanzania existe un lago que parece sacado de la mitología griega, un lugar donde la medusa misma podría haber vivido. Se llama Lago Natron, y tiene un secreto mortal. Convierte a cualquier animal que toque sus aguas en una estatua de piedra perfectamente conservada. No es broma. Pájaros, murciélagos y otros animales que caen accidentalmente en el lago son calcificados, preservados en la misma posición en la que murieron, como si hubieran sido congelados en el tiempo. El secreto detrás de este fenómeno aterrador es la química extrema del lago. El agua del lago Natron es increíblemente alcalina, con un pH de hasta 10.5, casi tan cáustico como el amoníaco. Además, está lleno de un compuesto natural llamado natrón, una mezcla de carbonato de sodio y bicarbonato de sodio que proviene de la ceniza volcánica de las colinas cercanas. Esta combinación es tan letal que quema la piel y los ojos de la mayoría de los animales que no están adaptados a ella. Es como un baño de ácido natural. Cuando un animal muere en el lago, el natrón actúa como un embalsamador egipcio. El compuesto preserva el cuerpo, evitando que se descomponga. Con el tiempo, los cuerpos se endurecen y se calcifican, quedando como estatuas espeluznantes a lo largo de la orilla del lago. Un fotógrafo llamado Nick Brandt se hizo famoso por recoger estas estatuas y colocarlas en poses realistas,
creando imágenes que son tan hermosas como perturbadoras. Es un cementerio natural perfecto y uno de los lugares más inhóspitos del planeta. Pero aquí viene lo más loco. A pesar de ser un lago de la muerte, también es un lugar de vida. Una especie de flamenco, el flamenco enano, está perfectamente adaptada a estas aguas cáusticas. Y de hecho, el lago Natrón es su lugar de reproducción más importante del mundo. Construyen sus nidos en las islas de sal que se forman en el lago, protegidos de los depredadores por las aguas mortales. Así que tenemos un lago, que es a la vez una cuna para la vida y una tumba de piedra. ¡Qué locura! Imaginen que un día normal, en lugar de agua, del cielo empieza a caer una lluvia de color rojo intenso, manchando la ropa, los edificios y las calles de un color carmesí. Esto no es una escena bíblica. Esto sucedió de verdad en el estado de Kerala, en la India, en el año 2001. Durante 2 meses, de forma intermitente, los cielos se abrieron y derramaron una lluvia que parecía sangre, causando pánico y confusión masiva entre la población. La gente pensó que era el fin del mundo, un castigo divino o una especie de ataque químico. Los científicos se apresuraron a investigar este fenómeno tan extraño. Las primeras teorías eran de lo más variadas, desde polvo de un desierto lejano, hasta la explosión de un meteorito en la atmósfera que liberó partículas rojas. Recogieron muestras del agua roja y las analizaron bajo el microscopio. Lo que encontraron fue aún más extraño de lo que esperaban. El agua no contenía polvo ni arena, sino unas células rojas microscópicas que se parecían mucho a los glóbulos rojos de la sangre, pero que no tenían ADN. La investigación inicial dejó a todos perplejos. ¿Células sin ADN? ¿Qué eran? Un grupo de científicos propuso una teoría aún más increíble, que las células eran de origen extraterrestre. Sugirieron que las esporas de un organismo alienígena habían llegado a la Tierra en un cometa que se desintegró en la atmósfera superior, y que estas esporas se mezclaron con las nubes de lluvia. Esta teoría, por supuesto, fue muy controvertida y generó un debate mundial. ¿Estábamos ante la primera prueba de vida extraterrestre? Finalmente, después de años de estudio, la explicación más aceptada y científicamente probada fue un poco más terrenal, pero igual de fascinante. Se descubrió que las células eran en realidad esporas de un tipo de alga terrestre local, la Trentepolia annulata. Una proliferación masiva de estas algas en la zona liberó una cantidad tan gigantesca de esporas al aire, que fueron levantadas por el viento hasta las nubes, tiñendo la lluvia de rojo. Aunque no eran aliens, sigue siendo increíble pensar que unas simples algas puedan crear un espectáculo tan apocalíptico. En la historia de la humanidad, hay historias de supervivencia que desafían toda probabilidad, pero sinceramente, ninguna se compara con la de Tsutomu Yamaguchi. Este hombre no solo sobrevivió a la bomba atómica, sino que sobrevivió a las 2 bombas atómicas que Estados Unidos lanzó sobre Japón en 1945. Su historia es tan increíble que parece sacada de un guión de Hollywood. Es la prueba viviente de que a veces, la suerte, o el destino, funciona de las maneras más misteriosas e impensables. El 6 de agosto de 1945, Yamaguchi, un ingeniero naval de 29 años, estaba en Hiroshima por un viaje de negocios. Justo cuando se preparaba para irse de la ciudad, vio un bombardero B-29 en el cielo. Momentos después, una luz cegadora, el picadón, o destello estruendo, llenó el horizonte. La bomba atómica Little Boy había detonado a solo 3 kilómetros de donde él estaba. La explosión le rompió los tímpanos, lo dejó ciego temporalmente y le causó quemaduras graves en el lado izquierdo de su cuerpo. Pero sobrevivió. A pesar de sus heridas, Yamaguchi pasó la noche en un refugio antiaéreo y al día siguiente tomó un tren para volver a su hogar. ¿Y dónde vivía? En Nagasaki. Llegó a su ciudad el 8 de agosto, herido y traumatizado, y al día siguiente, el 9 de agosto, fue a su oficina para informar a su jefe sobre lo que había presenciado en Hiroshima. Mientras le contaba la horrible historia, el paisaje fuera de la ventana volvió a iluminarse con un destello blanco. La segunda bomba, Fat Man, había explotado. De nuevo, a solo 3 kilómetros de distancia. Por segunda vez en 3 días, Tsutomu Yamaguchi sobrevivió a una detonación nuclear. Su casa fue destruida, pero su esposa e hijo, que estaban buscando ungüento para sus quemaduras, también sobrevivieron milagrosamente en un túnel. Yamaguchi vivió hasta los 93 años, convirtiéndose en un activista por el desarme nuclear, y en el único Niyu Hibakusha, o persona doblemente bombardeada reconocido oficialmente por el gobierno japonés. Su existencia es un recordatorio del horror de la guerra, pero también de la increíble e inexplicable resistencia del espíritu humano.
Si creían que los zombies solo existían en The Walking Dead, piénsenlo de nuevo. En las selvas tropicales de todo el mundo, existe un terror muy real y microscópico que convierte a las hormigas en marionetas sin voluntad. Se trata de un hongo parásito del género Ophiocordyceps. Este hongo es un maestro de la manipulación biológica, un titiritero macabro que secuestra el cuerpo y la mente de una hormiga, para cumplir su propio y siniestro ciclo de vida. Es uno de los ejemplos más escalofriantes de parasitismo en la naturaleza. Todo comienza cuando una espora microscópica del hongo aterriza sobre una hormiga desprevenida. La espora germina, penetra el exoesqueleto de la hormiga y comienza a crecer dentro de su cuerpo, consumiendo sus tejidos no vitales. Pero lo más increíble es lo que hace a continuación. El hongo no ataca el cerebro directamente, sino que crea una red de filamentos alrededor de él, liberando compuestos químicos que secuestran el sistema nervioso central de la hormiga. Básicamente, le roba el control de su propio cuerpo. Una vez que el hongo tiene el control total, obliga a la hormiga a abandonar su colonia y comportarse de manera errática. La hormiga zombie es forzada a escalar el tallo de una planta hasta una altura específica, generalmente unos 25 centímetros, donde la temperatura y la humedad son perfectas para que el hongo crezca. Una vez allí, el hongo obliga a la hormiga a morder la vena de una hoja con una fuerza increíble, un agarre de la muerte del que no podrá soltarse ni siquiera después de morir. Es su acto final. Una vez que la hormiga está anclada en su lugar, el hongo finalmente consume su cerebro y la mata. Pero la historia de terror no termina ahí. Unos días después, un tallo largo, el cuerpo fructífero del hongo, brota de la parte posterior de la cabeza de la hormiga muerta. Este tallo madura y libera una nueva lluvia de esporas sobre el suelo de la selva, listas para infectar a más hormigas que pasen por debajo, comenzando el ciclo de nuevo. Es un horror natural, perfectamente orquestado y absolutamente surreal. Estamos acostumbrados a pensar en el espacio como un lugar silencioso, un vacío absoluto. En el espacio nadie puede oírte gritar, ¿verdad? Bueno, eso no es del todo cierto. Si bien el sonido como lo conocemos no puede viajar a través del vacío, el universo está lleno de ondas electromagnéticas que nuestros instrumentos pueden captar y convertir en sonidos audibles. Y, déjenme decirles, los sonidos del cosmos no son una sinfonía celestial. Son algunos de los ruidos más extraños, inquietantes y aterradores que jamás escucharán. La NASA y otras agencias espaciales han utilizado sondas como la Voyager o Cassini para grabar las voces de nuestros planetas vecinos, y son escalofriantes. Júpiter, con sus auroras masivas, suena como una mezcla de ruidos de ciencia ficción, ballenas fantasmales y estática de otro mundo. Saturno, con sus anillos y lunas, emite un coro de silbidos y crujidos que parecen sacados de una película de terror psicológico. Son los sonidos de partículas cargadas interactuando con los campos magnéticos, pero suenan como si el universo estuviera tratando de decirnos algo. Pero no solo los planetas hablan. Los púlsares, que son estrellas de neutrones que giran a velocidades increíbles, emiten pulsos de radio que suenan como un latido cósmico increíblemente rápido y preciso. Los agujeros negros, al devorar materia, generan ondas gravitacionales que, convertidas a sonido, suenan como un chirrido que aumenta de frecuencia antes de un pop final, cuando dos de ellos se fusionan. Es el sonido de la tela del espacio-tiempo distorsionándose. Literalmente estamos escuchando al universo doblarse sobre sí mismo. Escuchar estas grabaciones es una experiencia que te pone los pelos de punta. Te hace sentir increíblemente pequeño y a la vez conectado con la inmensidad del cosmos. Sonidos que han estado viajando por el espacio durante millones de años, finalmente llegando a nuestros oídos. Son recordatorios de que el universo es un lugar activo, violento y lleno de misterios que apenas estamos comenzando a comprender. Así que la próxima vez que miren las estrellas, recuerden que no están en silencio. Están gritando, susurrando y cantando una sinfonía cósmica que es tan hermosa como aterradora. De acuerdo, gente, esto se va a poner muy oscuro. Abróchense los cinturones porque la historia que les voy a contar ahora es la razón por la que pusieron este número en el título. Viajamos a Francia, al año 1649, a un pequeño pueblo llamado Saint-Amand-Montrond. En los archivos de este pueblo se encontró un documento que desafía toda lógica y razón. No es un cuento, no es una leyenda transmitida oralmente. Es un pacto notariado, un contrato legal, firmado por los habitantes del pueblo, con el mismísimo diablo. Según el documento, que aún se conserva, el pueblo estaba pasando por una época terrible. Plagas, malas cosechas, pobreza extrema, estaban desesperados. Así que, en un acto de absoluta desesperación,
Los líderes del pueblo redactaron un contrato. En este pacto, ofrecían sus almas y las de sus descendientes a Lucifer, el príncipe de las tinieblas, a cambio de 7 años de prosperidad, buenas cosechas y protección contra las enfermedades. El documento está lleno de lenguaje legal y cláusulas específicas, como si estuvieran firmando un préstamo bancario. Lo más escalofriante es que el pacto está firmado por varias personas importantes del pueblo, y al final del documento hay una firma que no es humana. Es una marca extraña, un garabato que, según la leyenda y los que han estudiado el documento, fue la firma del propio diablo, sellando el trato. Incluso se dice que el notario que certificó el documento murió en circunstancias misteriosas poco después. Durante los siguientes 7 años, la leyenda cuenta que el pueblo experimentó una prosperidad sin precedentes. Todo iba perfectamente. Pero como en todas las historias sobre pactos con el diablo, el precio siempre se paga. Cuando los 7 años terminaron, una serie de desgracias cayeron sobre el pueblo, mucho peores que las originales. Incendios, muertes inexplicables y una oscuridad que, según los relatos, se apoderó del lugar. Hoy en día, Saint-Amand-Montrond es un pueblo normal, pero la historia del pacto sigue viva, un recordatorio oscuro en sus archivos. ¿Fue histeria colectiva? ¿Una metáfora de su desesperación? ¿O realmente firmaron un contrato con el mal? Sea lo que sea, es una de las historias más surrealistas y perturbadoras que existen. Bienvenidos al Valle de la Muerte, en California, uno de los lugares más calurosos y secos de la Tierra. Pero el calor no es lo más extraño de este lugar. En un lago seco y plano llamado Racetrack Playa, ocurre un fenómeno que ha desconcertado a los científicos durante décadas. Rocas, algunas de ellas de más de 300 kilos, se mueven solas, dejando largos y sinuosos surcos en el barro seco como prueba de su viaje. Nadie las ha visto moverse, pero las huellas son innegables. Es como si las piedras cobraran vida cuando nadie está mirando. Durante años, las teorías para explicar este misterio eran de lo más variadas y extravagantes. Algunos decían que eran campos magnéticos extraños, otros culpaban a los vientos huracanados, e incluso había teorías sobre extraterrestres o fuerzas sobrenaturales. El problema era que los vientos, por muy fuertes que fueran, no parecían suficientes para mover rocas tan pesadas. Además, las huellas que dejaban eran a menudo paralelas y tomaban giros sincronizados, como si las rocas estuvieran bailando juntas. El misterio de las piedras navegantes era uno de los grandes enigmas de la geología. Los científicos instalaron cámaras, estaciones meteorológicas y unidades de GPS en las rocas para intentar resolver el misterio de una vez por todas. Pasaron años sin obtener una respuesta clara. Las rocas simplemente no se movían cuando los equipos estaban listos. Parecía que el desierto guardaba su secreto celosamente. La gente viajaba de todo el mundo para ver estas huellas misteriosas, cada uno con su propia teoría sobre lo que podría estar sucediendo en este paisaje desolado y silencioso. Finalmente, en el invierno de 2013, un equipo de científicos tuvo suerte. Después de una rara combinación de lluvia y frío, una fina capa de agua cubrió el lecho del lago y se congeló durante la noche, creando enormes y delgadas láminas de hielo. A la mañana siguiente, con la salida del sol, el hielo comenzó a derretirse y a romperse en grandes paneles. Un viento ligero, de apenas 15 kilómetros por hora, fue suficiente para empujar estas enormes velas de hielo, que a su vez, empujaron las rocas frente a ellas a una velocidad lentísima, casi imperceptible, de unos pocos metros por minuto. Misterio resuelto, pero la imagen de estas rocas deslizándose silenciosamente por el desierto sigue siendo absolutamente surreal. Prepárense porque esto es probablemente lo más perturbador que verán hoy. Nos vamos a la Unión Soviética de los años 50, a la era de la carrera espacial y de los experimentos científicos sin límites éticos. En este contexto, un científico llamado Vladimir Demikov se propuso desafiar las fronteras de la vida y la muerte de una manera que hoy nos parecería monstruosa. Su objetivo era realizar un trasplante de cabeza. Y lo logró, creando un perro de 2 cabezas que, increíblemente, estuvo vivo. El procedimiento era tan macabro como suena. Demikov y su equipo tomaban un perro pastor alemán adulto y sano. Luego, tomaban la cabeza, los hombros y las patas delanteras de un cachorro más pequeño. En una cirugía increíblemente compleja, injertaban la parte superior del cachorro en el cuello del perro más grande, conectando sus sistemas circulatorios. El resultado era una criatura de pesadilla, un perro con su propia cabeza y otra cabeza de cachorro que salía de su cuello. Lo más increíble y aterrador es que ambas cabezas estaban vivas y conscientes. La cabeza del cachorro podía lamer, bostezar,
beber agua e incluso reaccionar a los estímulos. En las grabaciones del experimento, se puede ver cómo la cabeza del cachorro lame la leche que le ofrecen, aunque ésta luego se escurra por un tubo desconectado, ya que no tenía estómago propio. El perro anfitrión, por su parte, parecía confundido, y a menudo intentaba quitarse la segunda cabeza de encima. Era una visión grotesca que empujaba los límites de la ciencia. Demikov realizó este experimento más de 20 veces. Lamentablemente, ninguna de estas criaturas sobrevivió por mucho tiempo. La mayoría moría en cuestión de días debido al rechazo de los tejidos y otras complicaciones. El ejemplar que más tiempo vivió duró 29 días. Aunque hoy en día estos experimentos son vistos como crueles e inhumanos, el trabajo de Demikov, por muy perturbador que fuera, sentó las bases para la cirugía de trasplantes de órganos en humanos, como los de corazón y pulmón. Es un recordatorio oscuro de que a veces, los avances científicos tienen un origen surreal y aterrador. En lo profundo de la selva amazónica peruana, existe una leyenda que los locales han contado durante generaciones. La historia de un río hirviente, tan caliente que puede cocinar a cualquier animal que caiga en él. Durante mucho tiempo, los científicos pensaron que era solo eso, una leyenda. Un río hirviente de ese tamaño requeriría una cantidad masiva de energía geotérmica, lo que significaría que tendría que estar cerca de un volcán activo, y no hay volcanes en esa parte de la Amazonía. Parecía geológicamente imposible, pero la leyenda era real. En 2011, un geocientífico llamado Andrés Russo, que había escuchado la historia de su abuelo, decidió encontrarlo. Guiado por los chamanes locales, se adentró en la selva y descubrió el río Shanay Timpishka, que en el idioma local significa hervido con el calor del sol. Es un tramo de 6.4 kilómetros de un río, cuyas aguas alcanzan temperaturas de hasta 93 grados Celsius. No está hirviendo a borbotones, pero está lo suficientemente caliente como para causar quemaduras de tercer grado en segundos y matar a cualquier criatura que caiga en él. Russo y su equipo vieron con sus propios ojos cómo varios animales, desde ranas hasta pájaros y pequeños mamíferos, caían al agua y eran cocinados vivos. El proceso era brutal. Primero se les cocinaban los ojos, que se volvían de un blanco lechoso. Luchaban por salir, pero sus músculos se cocinaban y perdían fuerza rápidamente. Finalmente, el agua caliente llenaba sus pulmones y morían. Es un lugar sagrado y a la vez aterrador, un fenómeno natural que no debería existir según lo que sabíamos de la geología. Entonces, ¿de dónde viene todo ese calor? La teoría más aceptada es que el río es parte de un sistema hidrotérmico masivo, alimentado por fallas geológicas profundas. El agua de lluvia se filtra kilómetros bajo la superficie de la Tierra, se calienta por el gradiente geotérmico del planeta y luego emerge rápidamente a través de estas fallas y grietas, llegando a la superficie todavía increíblemente caliente. No es un volcán, sino las venas calientes de la propia Tierra. Un lugar surreal donde la línea entre la leyenda y la realidad es tan delgada como el vapor que se eleva de sus aguas mortales. Y ahí lo tienen, 10 pruebas de que vivimos en un planeta mucho más extraño y misterioso de lo que jamás imaginamos. Desde arañas que llueven del cielo, hasta un pacto legal firmado con el diablo. Cada una de estas historias nos demuestra que la realidad supera, por mucho, a cualquier ficción. Hemos viajado por todo el mundo, desde los laboratorios más oscuros hasta los rincones más remotos de la naturaleza, para mostrarles cosas que desafían la explicación y nos obligan a cuestionar lo que creemos saber. Espero que este viaje a lo surreal les haya volado la cabeza tanto como a mí al investigarlo. Nos recuerda que todavía hay tantos misterios por descubrir, tantos fenómenos por explicar y tantas historias increíbles esperando a ser contadas. El mundo es un lugar enorme y fascinante, lleno de maravillas y horrores que coexisten, a menudo en el mismo lugar, como en el lago Natron o el río hirviente. Así que la próxima vez que piensen que el mundo es aburrido, recuerden este video. Pero no se confíen, no crean que ya lo han visto todo. Lo que les mostré hoy es apenas la punta del iceberg. Hay cientos de otras historias, misterios y fenómenos que son igual de locos, o incluso más. La pregunta es, ¿quieren verlos? Si este video llega a los 100,000 likes, les prometo que haremos una segunda parte aún más intensa. Suscríbanse y activen la campanita para no perdérsela. Y esto es solo el 1% de las cosas raras que existen. ¿Quieres parte 2?